capítulo 4, las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Recuerda, este es un libro de principios de economía de Gregory Mankiw. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Resulta que esto es un tema que no solo le concierne a la parte económica, también otro tipo de personas. De hecho, todas las personas en la vida diaria están siempre expuestas a este tipo de conceptos de los cambios de la oferta y la demanda. Pensemos simplemente el tema de una helada en Florida, suponiendo pues que en este caso digamos que son productores de naranja, pues lo que va a pasar es que esta helada en Florida, usualmente ya sabemos que pues va a pasar algo con el precio de la naranja y ese precio va a aumentar. O qué tal si tenemos el tema de un verano en Inglaterra, pues el precio de las vacaciones en el Caribe bajan, son más económicas. ¿Por qué? Porque pues casualmente, o digamos en este punto, todas las personas que están en Inglaterra pues ya no van a tener la necesidad de ir directamente al Caribe, ya pueden quedarse ahí directamente en Inglaterra. O tal vez si hay una guerra en el Medio Oriente, pues lo que se va a desencadenar, lo que se sabe, es que va a pasar un aumento de precios en el combustible. Todo este tipo de acciones se desencadenan de modelos simples que podemos, digamos, tomar por medio de los esquemas de representación de movimientos de la oferta y movimientos de la demanda. La oferta y la demanda son estas fuerzas que digamos que hacen que funcionen las economías de mercado. Este concepto de oferta-demanda, cuando se encuentran, determina el precio y la cantidad que deben venderse en cada mercado. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el concepto de mercado y competencia. El mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en específico. Por un lado, los compradores determinan la demanda y por el otro, los vendedores determinan la oferta. Hay algunos mercados que son realmente muy organizados, como por ejemplo el tema de los productos agrícolas. Hay una hora específica donde se asignan este tipo de bienes, hay unos precios establecidos, el producto es homogéneo, definido, de acuerdo a las características cambia su precio. Pero hay otros mercados, como la gran mayoría, de pronto no son tan organizados. Tal es el caso, por ejemplo, el mercado de los helados, del helado. Pues no hay una hora específica que uno debe comprar un helado, hay diferentes precios y diferentes productos. No es lo mismo un helado artesanal que comprarse un helado pues económico en la tienda de la esquina. Entonces, la competencia la podemos definir por la cantidad de compradores y vendedores. Obviamente, entre mayor número de compradores y mayor número de vendedores, estamos hablando de un mercado competitivo. Aquí, cuando tenemos una gran cantidad de vendedores y de compradores, pues cada vendedor, digamos que tiene un impacto muy limitado. O sea, si un vendedor, digamos, no es lo suficientemente grande, uno, para que tenga incentivos a bajar su precio y dos, para subirlo. Por otro lado, el comprador tampoco tiene mucho control sobre el precio y simplemente es precio aceptante. Está dispuesto a adquirir el bien a lo que esté el mercado. Si no está dispuesto a eso, pues simplemente no lo va a adquirir. Las características principales de un mercado perfectamente competitivo son dos. Uno, que los bienes son homogéneos, es decir, cuando un vendedor saca un producto y lo saca el otro, yo no soy capaz de diferenciar los dos productos, es exactamente el mismo. Y por otro lado, los compradores y vendedores son tan pequeños en el global que son precio aceptantes. Por ejemplo, el mercado de trigo hablamos que es perfectamente competitivo. Cuando nos acercamos a todo lo opuesto, es decir, el mercado que no es competitivo, estamos hablando de un monopolio. Es decir, hay un solo vendedor. Un ejemplo, digamos tal vez el más famoso, es una empresa de acueducto. Porque una empresa de acueducto, pues no tiene sentido que uno llegue y diga, no, ¿sabe qué? Ya no quiero contratar más con ustedes, empresa de acueducto. Voy a llamar a otra que me pongan un tubo ahí en el suelo. Obviamente no tiene sentido, ¿no? En este caso vamos a hacer una simplificación para nuestro análisis, vamos a hablar del mercado competitivo. Obviamente, digamos que como todo en economía no es perfectamente
copiado de la realidad, porque la realidad es muy compleja, pero este tipo de modelos son lo suficientemente aceptables para que nos permita dar un razonamiento de lo que realmente queremos hacer. Entonces, varias de estas lecciones que usamos en competencia perfecta se puede usar para otro tipo de mercados. Vamos a empezar con la demanda. La cantidad demandada es la cantidad que están dispuestos a adquirir los compradores. Uno de los, o el principal factor que nos vamos a enfocar, el principal factor de decisión es el precio. Entonces, si hay un aumento en el precio del helado, puede que las personas empiecen a consumir otros bienes. Si hay una disminución en el precio, las personas tienden a comprar más helado. Por eso lo llamamos una ley de demanda. Es algo que siempre ocurre. Miremos un ejemplo con este helado. Aquí tenemos por un lado la tabla de helado. Tenemos pH, QH, cantidad de helado, precio de helado. Vemos que a medida, bueno, vamos a graficar el precio, por convención lo ponemos en nuestro eje Y siempre, y nuestras cantidades la ponemos en el eje X. Entonces, vamos a graficar cada uno de estos puntos. Cuando el precio es de 0.5 dólares, voy a consumir 10 helados. Vamos a decir que 10 helados al mes. Tengo 8 cantidades cuando el precio es de 1. Y así sucesivamente. Voy a graficar cada uno de los puntos. Voy a ubicarlos en nuestro plano cartesiano. Hago una línea de cada uno de estos puntos que encontramos y esta va a ser nuestra demanda individual. Como se dan cuenta, tiene una pendiente negativa. Esta pendiente negativa se da cuando una variable tiene una relación negativa con la otra, como es el caso del precio y la cantidad. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos tipos de personas? Tenemos a Caterina Ibargüen y tenemos a Duván Zapata. Entonces, tenemos estas dos personas que les gusta mucho el helado. Vemos que la cantidad total del mercado, si ellos dos fueran los únicos, va a ser a un precio de 0, va a ser 12 más 7, 19. A un precio de 0.5, 10 más 6, 16. Entonces, siempre recuerden que vamos a sumar es en cantidades. Ubicamos cada uno de los dos consumidores, ubico cada uno de sus demandas para cada uno de los dos y simplemente voy a sumarlos a un precio determinado. Entonces, en este caso sumo los dos y voy a tener lo siguiente, que va a ser la tercera curva. Entonces tengo por un lado la parte de Caterina, el otro de Duván y este va a ser se conoce como la demanda de mercado. Esa demanda del mercado no es más que la suma de las demandas individuales. Ahora, ¿cuáles son las cosas que causan el desplazamiento de la curva de la demanda? Básicamente, lo que altera la curva de la demanda a un precio dado, solo cuando no hay cambio de precio si no hay algo externo. Por ejemplo, si sale un estudio científico que indica que comer helado aumenta esperanza de vida, es de esperar que todo el mundo empiece a consumir helado. Es un aumento de la demanda externo al mismo nivel del precio. Entonces, esos desplazamientos nos van a dar un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda cuando aumente. Cuando por el contrario indican que comer helado es perjudicial para la salud, pues esa demanda se va a ir hacia la izquierda. Primer motivo para que se desplace la curva de demanda, el ingreso. Cuando dejamos de recibir dinero, consumimos menos. Es lo que llamamos un bien normal. Hay otro tipo de bienes que pasa lo contrario, porque disminuye el ingreso y consumimos más, es un bien inferior. Por ejemplo, ahora la gente que está sin empleo, pues ya tiene menores ingresos, pues digamos tenía antes un carro, pues lo tuvo que vender y ahora se moviliza en bicicleta, por ejemplo. Entonces, en este caso, el bien inferior para esa persona es la bicicleta. Ahí depende de las preferencias de la persona, pero usualmente, por ejemplo, el autobús es conocido como un bien inferior. Otro tipo de cambio que influye en un desplazamiento de la curva de la demanda son los precios de bienes relacionados. Por ejemplo, si estamos hablando todavía pues, de nuestro helado, vamos a ver que va a influir el precio del yogur congelado, porque es como un bien sustituto. Si el precio de ese bien disminuye, pues hay una disminución de la demanda de helado. ¿Por qué? Porque la gente dice, está más barato el yogur, para mí me genera la misma satisfacción, pues yo prefiero consumir yogur en lugar de helado. Ahora, ¿qué pasa si cae el precio de la galleta? Asumimos que uno siempre se come su conito con su galleta y entonces se comen juntos.
pues a medida que cae el precio de la galleta puedo vender ese helado, digamos, más económico. Entonces, en este caso es una relación, digamos, negativa con los bienes complementarios. Los gustos. Si a alguien le gusta más el helado, pues va a comer más de ese bien. Otro va a ser las expectativas. Si alguien piensa que va a ganar más el próximo mes, pues ya sabe que va a tener dinero y va a consumir más en el presente. Puede usar su tarjetica de crédito y dice, no importa, ahorita vamos a comer bien. Sabe que el helado mañana va a ser más barato, entonces deja de consumir ahora, asumiendo pues que no tiene esa necesidad de consumir tan esencial, entonces espera un poco para poder consumir ese bien. Y el otro es el número de compradores. Pues un aumento de compradores hace naturalmente que se desplace la curva de demanda, que aumente, o una disminución, pues que disminuya. ¿Cuál es, digamos, un tema muy de la vida diaria como para poder entender un poco esto? Es el tema, por ejemplo, de fumar. Resulta que uno, para generar una política pública en el tema de fumar, el objetivo es que se disminuyan las cantidades. La verdad, no nos interesa el precio. El objetivo de política pública es que se disminuya, que la gente deje de fumar. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la gente fuma, es más propenso a tener más enfermedades. Esas enfermedades hacen que su productividad sea más baja, hace que su calidad de vida sea más baja y hace que finalmente los hospitales o todo el tema de salud pública tengan que gastar mucho más dinero por las enfermedades. Entonces, por eso es de interés público que fumar baje las cantidades. Entonces, una opción es desplazar la curva de demanda a la izquierda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Desincentivando por medio de los gustos. Entonces, por eso es que ahora cuando vamos a comprar una cajetilla de cigarrillos, aparecen estas imágenes bastante explícitas donde se ve una persona con un tipo de cáncer de lengua, una mujer sin un seno o algún tipo de característica mayor, hasta disfunción eréctil, para de algún modo desincentivar a la demanda a que compren. Entonces, por eso se hace, digamos, este tipo de anuncios. Obviamente también tenemos la advertencia obligatoria en las cajetillas. Esa es la primera opción. Tenemos el precio de los cigarrillos y la cantidad de cigarrillos. El objetivo es desplazar esta curva de demanda hacia la izquierda. Por otro lado, podemos incrementar el precio de las cajetillas. Esto se hace por medio de los impuestos. Se ha hecho estudios que un aumento del 10% disminuye la demanda en un 4%, aunque se ha determinado que los adolescentes son más sensibles a cambios en el precio. ¿Por qué? Porque pues obviamente les golpea más los cambios en los precios y van a dejar de consumir. Pero hay un aumento, pueden decir que hay un argumento de bienes sustitutos, por ejemplo, con el tema de la marihuana u otras drogas. Aunque a veces dicen que el tabaco es la puerta para otras drogas y puede ser complementarios. Entonces ahí, digamos, también está este tipo de, digamos, de dualidad, ¿no? Si realmente la marihuana es un bien sustituto o puede llegar a ser un bien complementario, porque finalmente cuando empiezas a fumar es más propenso para que empieces a consumir otro tipo de sustancias. Ahora vamos con la oferta. Básicamente la oferta lo que mira es el comportamiento de los vendedores y es la cantidad ofrecida que los vendedores pueden y quieren vender. El aumento del precio del helado es más rentable vender. Cuando aumenta el precio, los vendedores tienen más incentivos a vender. Entonces, en este caso, pues trabajan más horas, compran más máquinas, contratan más personal con el fin de sacar provecho a ese cambio en el precio. Entonces, esta es la relación entre el precio y la cantidad, que diferente a la demanda es positiva, por lo cual decimos que es la ley de la oferta. Ahora hacemos nuestra tabla de oferta exactamente igual. Ubicamos el precio en el eje Y, cantidades en el eje X, ubicamos punto por punto en nuestro plano cartesiano encima de nuestro fondo de helado y aquí tenemos pues que esta es nuestra curva de oferta con una pendiente positiva. ¿Cómo va a ser la oferta del mercado frente a la oferta individual? Pues nuevamente, la oferta del mercado va a ser la suma de todas las ofertas individuales de todos los productores. Entonces voy a ubicar cada una de las dos curvas de oferta, la sumo. Entonces para un precio de 2, para el primero que es Ben va a producir 3, el siguiente que es Jerry va a producir 4 y para el mercado van a producir en total 7 unidades a un precio de 2.
¿Cuáles son las características que da para que se desplace nuestra curva de oferta? Uno, puede ser, digamos, bueno, básicamente la idea general que tenemos es una disminución de precios de insumos, es más rentable la producción del helado, entonces se va a desplazar. Pero vamos a mirarlo, cuáles serían estas características. Esto hace, bueno, que se disminuya a la izquierda o aumente hacia la derecha. Entonces, uno, precio de los insumos. ¿Cuáles son los insumos en este caso del helado? La crema, los saborizantes, crema, azúcar, máquinas, infraestructura, mano de obra, fruta, y pues es una relación negativa con el precio, ¿no? Entonces en este caso, si ahí baja el precio de estos insumos, yo voy a tener más incentivos a ofrecer más. Tecnología. Imagínense que tenemos un invento de una máquina que se pueden producir helados de mejor calidad. Esto hace que sean más económicos para el punto de vista de la producción, pues va a haber un aumento de la oferta. Expectativa. Si se espera que el precio aumente en el futuro, se ofrece menos el día de hoy para sacar el día que es más costoso. El número de vendedores. Entre más número de vendedores haya, pues hay una mayor oferta. Entonces, ¿cómo va a estar dado el equilibrio? El equilibrio va a estar dado cuando la oferta y la demanda están juntas. Entonces es donde se encuentran estas dos curvas. El precio, digamos, de equilibrio es justo el precio de la intersección de estas dos curvas. La cantidad de equilibrio es la cantidad de la intersección. Entonces el equilibrio es exactamente igual al precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, es la cantidad que están dispuestos a comprar la demanda y vender la oferta es igual. Ese es el equilibrio, dado o el precio acordado. Entonces, va a ser, en este caso, para nuestra gráfica, un precio de 2, va a ser el equilibrio con 7 unidades demandadas y 7 unidades ofrecidas. ¿Qué pasa cuando el precio es igual a 2.5? Para nuestro ejemplo, bueno, tenemos lo que vamos a llamar un excedente del bien. ¿Por qué? Se ofrece más de lo que se demanda. Por eso hay incentivos a no producir a 2.5, sino bajar el precio para poder vender las cantidades que podría comprar más adelante, pues directamente la demanda. Entonces, por eso es lo que llamamos aquí un exceso de oferta. Y hay incentivos pues a bajar el precio. ¿Qué pasa a lo contrario? Si el precio es menor al precio de equilibrio, pues la demanda es mayor a la oferta. No, esas personas que quieren comprar su helado a 1.5 no lo van a poder encontrar porque solo están ofreciendo 4. Por eso hay incentivos a subir el precio para poder suplir esa demanda que no ha sido saciada. Esto es lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda y viene relacionado con la mano invisible de Adam Smith, donde el mercado por sí solo es capaz de ajustarse de acuerdo a los desajustes que hay en el precio. Ahora, ¿cómo entendemos o cómo podemos hacer una interpretación de los cambios de oferta y demanda para poder determinar cuándo cambia el precio, cuándo cambian las cantidades, cuándo se desplaza la curva, cuándo me muevo a través de la curva? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar si ese acontecimiento desplaza, 1, la curva de oferta, 2, la curva de demanda, o 3, ambas curvas. Debemos decidir si la curva se desplaza a la izquierda o a la derecha. Y por último, una vez encontramos esa nueva intersección, debemos comparar el nuevo equilibrio con el anterior. Vamos a hacer 3 ejemplos. El primero, un cambio en el equilibrio del mercado debido a un desplazamiento de la demanda. Imaginemos mucho calor en verano, muchísimo calor en el verano. Entonces, esto hace que estábamos aquí, la primera pregunta. Cuando tenemos mucho calor, ¿qué crees que va a afectar? Para un momento el video, piénsalo. ¿Va a afectar la demanda o la oferta? Bueno, ahora que ya lo analizaste, vamos a ver si entendiste lo que hemos visto. Entonces, en este caso va a afectar la demanda. La oferta no tiene nada que ver directamente. Por ahora, la demanda va a verse afectada. Cuando hace mucho calor, ¿tú consumes más o menos helado? Tú puedes decir, no, a mí cuando yo como mucho calor, yo prefiero tomarme un cafecito caliente. Bueno, es la excepción, pero pensemos de manera general. Una persona va a querer consumir una paletica de agua rica, ¿no? De limón, fría, que se le pega a la lengua a uno y no la puede quitar. Entonces, ese sería un aumento de la demanda. Entonces se desplaza hacia la derecha. Ahora, una vez se desplaza hacia la derecha, ya identificamos que era la demanda, que se desplaza hacia la derecha, encontramos nuestros nuevos precios y cantidades de equilibrio. Entonces podemos inferir que mucho calor en el verano hace que los precios del helado aumenten y sus cantidades también aumenten en el mercado. Muy bien. Ahora,
Un cambio en el mercado del desplazamiento del mercado debido a un desplazamiento de la oferta. Imagínense un huracán que destruye cultivos de caña de azúcar y provoca incrementos en el precio de azúcar. Entonces, aquí primera pregunta, ¿a qué afecta? ¿Oferta o demanda? Para un momento el video y piensan un poquito. Ok, bueno, en este caso afecta la oferta. La oferta la va a afectar. ¿Es bueno o malo que aumente el precio del azúcar para la oferta? Naturalmente es malo. Lo que es malo vamos a tirarlo a la izquierda porque disminuye. Entonces hay una disminución, esto lleva a que en el mercado del helado el precio aumente, pero las cantidades disminuyan, pues naturalmente porque la demanda tiene una relación negativa con el precio y van a consumir menos. Siguiente ejemplo, desplazamiento tanto de la oferta como la de la demanda. Un huracán y una oleada de calor al mismo tiempo. Entonces ya sabemos que en este caso se van a mover las dos curvas, el huracán mueve la oferta, la oleada de calor aumenta la demanda, entonces en este caso se desplaza la demanda a la derecha y la oferta a la izquierda. Aquí claramente nos damos cuenta que las cantidades aumentan, pero ojo, acá es muy importante que aquí el precio disminuyó, pero esto no siempre va a ser así. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la oferta se mueve menos? Pues el precio va a ser más alto, pero siempre con mayores cantidades. ¿O qué pasa si la oferta justo se mueve aquí? El precio va a ser exactamente igual del helado, solo que va a haber mayores cantidades. Entonces, si la oferta se mueve más que la demanda, el precio disminuye. Si la oferta se mueve menos que la demanda, el precio aumenta. Aquí tenemos una tabla mágica. Igual a mí no me gusta aprender nunca de memoria. Yo creo que lo que uno se aprende de memoria, a sí mismo se le olvida. Entonces, es mejor interpretarlo, entenderlo, pero bueno, aquí es como una idea de qué pasa si, por ejemplo, si no hay cambio en la oferta y no hay cambio en la demanda, pues el precio queda igual. Por ejemplo, el que vimos, aumento de la demanda es este de aquí y una disminución de la oferta. Entonces, en este habíamos visto aumento de la demanda. Oh, qué bonito, espera porque aquí hay algo raro. Porque en el anterior habíamos visto que era disminución de oferta y aumento de la demanda. Disminución de oferta. Ok. Disminución de oferta y aumento de la demanda. Ok, ya vi cuál era nuestra oportunidad de mejora. Vamos a corregirlo aquí. A ver, yo creo que sí te diste cuenta, ¿no? Y vamos a pararnos en el inicial. P0, Q0. Entonces demanda, esta vamos a hacer la demanda 1, demanda y oferta. Esta va a ser nuestra inicial más bien. Esto sí. Ahora sí va a estar bien. Q0. Y este va a ser nuestro P0. Muy bien. Ahora dijimos que una oleada de calor aumenta la demanda. Y la oferta, en este caso, pues disminuye por el huracán. Esto ahora sí tiene sentido. Fíjense que el precio va a aumentar. No importa lo que pase, el precio va a aumentar. ¿Ok? Entonces el precio va a aumentar. Ahora, ¿qué va a pasar con las cantidades? Si se dan cuenta, las cantidades, en este caso, disminuyeron. ¿Pero por qué disminuyeron? Porque la oferta se movió más que la demanda. Si la oferta se mueve por aquí, pues las cantidades van a ser mayores. Ahora sí tiene sentido esto. En este caso lo que tenemos es incremento de la demanda y una disminución de la oferta trae que el precio aumenta, esto fue lo que vimos, y el Q es ambiguo. No sabemos, va a depender. ¿Listo? Creo que ahora sí queda claro. Perdón por la confusión. Eso pasa. Entonces, calma. Bueno, ahí lo vimos. Espero que ya haya sido claro. Una disculpa porque volver a grabarlo es complicado, muy complicado. Listo. Conclusión. Entonces, ya vimos una revisión de la oferta y la demanda de manera generalizada. Miramos cómo funcionan los mercados y bueno, los precios como mecanismos para actuar, digamos, a estos recursos escasos. Bueno, espero que de verdad te haya servido, te hayas ubicado un poco más en esta demanda y oferta. Dos cositas pequeñas, si te sirvió, si puedes. Para mí es digamos que muy grande que hayas llegado aquí. Si ya hasta aquí es porque te sirvió. Una donacioncita, ¿no? ¿Quién quita? Si gastamos a veces un dinero por una cosa que no, de pronto no vale mucho la pena, pero este te sirvió, nos sirve mucho para saber que estamos haciendo algo bien.
Entonces te dejo la descripción, es diegocruz-18 @hotmail.com. Abajo en la descripción te puedes hacer una donación en PayPal. Si no, no hay ningún problema. Puedes suscribirte, si no, tampoco hay ningún problema. Finalmente, nuestro objetivo es que aprendas y te ubiques mucho mejor. Bueno, como siempre, un gusto estar aquí, poderte acompañar. Échele ganas a ese estudio, que esto es de darle, nada es mágico de un día para otro, es constante, esto es constante. Dios te bendiga, que estés muy bien, nos vemos en un siguiente video pues. Chao, chao.